Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Alberto Riaza Fraga, técnico de proyectos y alianzas de la plataforma del tercer sector. Es un placer daros la bienvenida a todas las personas que nos acompañáis hoy, tanto de manera presencial como en formato online, en esta presentación del segundo estudio del Observatorio del Empleo en el Tercer Sector, cuya temática, como bien sabréis, han sido las relaciones laborales y la gestión de los recursos humanos en el tercer sector. Antes de nada, queremos agradecer a la Fundación ONCE por la facilitación de este maravilloso espacio para la presentación del estudio, el Hub de Portalento Digital. Y, como sabéis, tenemos por delante una muy interesante jornada y comenzaremos con la inauguración a cargo de Patricia Sanz, vicepresidenta de Igualdad y Transformación Digital de la plataforma del tercer sector. Adelante, Patricia. Muy buenos días a todo el mundo que estamos aquí presentes y a todo el mundo que está conectado. Y bueno, aquí, claro, me voy a poner y quitar el gorro en el primer minuto y medio. Daros la bienvenida como Fundación ONCE aquí a Portalento Digital, porque además de ser vicepresidenta de la plataforma del tercer sector en el ámbito que ha comentado Alberto, lo soy en dos ámbitos coincidentes, inclusión digital e igualdad en la ONCE, en el Grupo Social ONCE, y además en el ámbito de recursos humanos y cultura institucional. Vamos, que tenía todas las papeletas, o por un lado o por el otro, para estar aquí. Así que bienvenidos, muchas gracias a Fundación ONCE por ceder este espacio de manera relativamente habitual al tercer sector, como tiene que ser, pero bueno, creo que también es un ejemplo de esa colaboración que vamos a ver en los datos y en el desarrollo del estudio del Observatorio del Empleo del tercer sector, y que nos hace ser mejores a todos, a la propia plataforma, a las entidades que formamos parte de la plataforma y a esos resultados que luego desde el altavoz de todos podemos darle recorrido con el ánimo de desarrollar esas áreas de mejora que seguro que se han detectado, que seguro que nos vais a contar y en las que desde nuestro punto de vista como plataforma merece la pena profundizar. El Grupo Social ONCE lo integran tres áreas ejecutivas. La ONCE, que es la más conocida, que estamos fundamentalmente en la calle con 20.670 hombres y mujeres, todos con discapacidad, comercializando productos de lotería segura, social, responsable, para atender todo aquello que la ceguera o deficiencia visual provoca en casi 72.000 personas en este país, como es mi caso. La Fundación ONCE, que es donde estamos, que elimina barreras hasta hace unos 10 años arquitectónicas. Ahora ya casi eso es lo de menos, eso es lo más evidente y lo que menos hay que explicar muchas veces. Y en muchos otros casos las tecnológicas, pero no porque la tecnología sea una amenaza, sino porque a veces su diseño y su uso pues no se hace con sentido común de pensar en todas las personas que formamos parte de la sociedad. El Union, que es el grupo empresarial que está presente en el mercado ordinario y que entre todos pues superamos ya las 76.000 personas. Pero ¿por qué es importante este centro? Y lo enlazo ya con aquello para lo que me han pedido que venga. Porque es un centro de formación para personas con discapacidad, hombres y mujeres, por el que pasan unas 5.000 personas al año, donde en algunos casos, como podría ser el mío, son personas con discapacidades del nacimiento que para optar por primera vez al mercado laboral o para mejorar, se forman en competencias digitales, desde las más básicas hasta ciberseguridad. O la mayoría de los casos que tenemos hoy en día, que son discapacidades sobrevenidas, donde alguien, hombre o mujer, está en su vida habitual, desempeñando su trabajo estándar y normalizado, y le sobreviene una discapacidad por cualquier tipo de accidente. Y aquí es donde les rehabilitamos, si me permitís la expresión, en lo que al uso óptimo de la tecnología se refiere, para volver a incorporarse al mercado laboral. Y eso nos lo podemos encontrar en el tercer sector con más frecuencia de la que pensamos, porque la discapacidad llama a la puerta cuando menos te lo esperas y lo que hay que hacer es salir adelante, pedir ayuda y buscar esas alternativas. Y el informe que venimos a presentar hoy, que van a presentar hoy, es fruto de muchos meses de trabajo y de analizar
las realidades de muchas entidades diferentes. Pero sobre todo los datos que vamos a compartir hoy son fruto del trabajo no fácil de entidades y personas a las que me gustaría, si me lo permitís, resaltar ahora ya sí, aquí en adelante, ya solo con el gorro de la plataforma del tercer sector. Técnicos y responsables de la propia plataforma del tercer sector. Aquí están María José, está Fran, está Alberto, que haya visto, si hay alguien más que me perdone, que no os he visto, pero que están tanto en este estudio como en todo lo demás, para visibilizar lo que hacemos, para profundizar en lo que tenemos y para mejorar en aquello que sea necesario. Agradecer también a ese trabajo intenso y hasta hoy más oculto a las personas que formáis parte de la comisión de seguimiento, del comité científico, del observatorio y también a los profesionales que, a través de una consultora externa, en este caso Fresno, pero nos ayudáis a objetivizar aquellos datos que, como son nuestros, a nosotros nos duelen cuando salen cosas que no nos gustan, y nos ayudáis a ponerle nombre, a ponerle distancia y a partir de ahí a ver cómo podemos avanzar. Y en cuanto a personas concretas, voy a destacar 4, si bien seguro que hay muchas más que debería destacar con nombre propio. En el caso de Cruz Roja y Cáritas, que han sido impulsoras clave en el estudio y en los resultados del informe que vamos a ver hoy, en las personas de Cristina Izquierdo y Pilar Barrio. Además, Leopoldo Pérez, que aquí ya te vinculo con la plataforma del tercer sector como asesor, que es de su presidencia y que ha estado, estás aquí, de hecho, desde el principio, ese momento en el que este observatorio se pensó, hasta el desarrollo del día de hoy. Y también a Juan Antonio Segura, como comisionado de sostenibilidad de la plataforma del tercer sector, porque nos ayuda a enlazar estos datos también con esa perspectiva de futuro y de avance, de sostenibilidad vital, económica y de recursos humanos del tercer sector. Los datos que nos van a compartir hoy no son solo cifras de relaciones laborales, cifras de cuántos y cuántas somos, dónde estamos y en qué sectores tenemos actividad, sino que nos permiten poner negro sobre blanco cuántos y quiénes somos, qué hacemos y a qué nos dedicamos, y nos facilita diseñar una hoja de ruta para ver no solo dónde estamos, sino dónde queremos estar. Nos permite extraer buenas prácticas de unas y otras entidades, seguro que aquí escuchamos una hoy, para aprender cada uno con nuestra realidad de nuestra entidad, pero para aprender de lo que hace la entidad de al lado, no solo de su labor social, que esa la conocemos bien, sino de las personas que consiguen con ese vínculo laboral llevar a cabo esa actividad, porque se conoce lo que hace la entidad, pero no siempre quienes formáis parte de las entidades. Y además tenemos datos objetivos que no pretenden sacar los colores a nadie, sino que pretenden, como digo, ser un punto de inflexión para mejorar en aquello que podamos con los tiempos que nos lo permitan, pero sobre todo para decir aquí estamos y a partir de aquí hasta dónde queremos o podemos y con quién podemos colaborar para mejorar. Por lo tanto, es una prueba de que la colaboración entre entidades, las alianzas con entidades externas, también en el caso de Fresno, y la plataforma del tercer sector como paraguas de todos, nos ayuda a extraer información de aquello de lo que hablamos todos los días, o porque lo leemos en titulares en la prensa, o porque lo vemos en nuestras propias entidades, que es lo que nos importa al final a las personas que estemos arriba, abajo o en medio, nos debe preocupar y nos ocupa para mejorar la estabilidad laboral, cómo estamos y cómo preveemos con los importantes retos de futuro que tenemos internos y externos que podemos estar y que podemos ofrecer, temas como la conciliación y la corresponsabilidad, de la que todas y todos hablamos a diario varias veces, pero que parece que les pedimos solo a otros y quizá nosotros podemos mirar también un poquito más hacia adentro. Y temas del grado de inclusión de colectivos que están en situación de especial vulnerabilidad. Personas con discapacidad, personas migrantes, personas racializadas, mujeres en general y víctimas de violencia de género en particular, a los que todos tenemos claro que atendemos como entidad
pero que quizá nos falta dar ese pasito sistematizado, porque ya se han dado los primeros, de incorporarles en nuestras plantillas para saber mejor cómo atender y formar para además cualificarles y darles una oportunidad. En cualquier caso, los datos que vamos a compartir de hoy no son un punto y final. Lo digo para que los miembros del Comité Científico y Comisión de Seguimiento no digáis aquí ha acabado mi trabajo, que no tiene pinta de que sea así, sino que es ese punto de partida de ahora, con esto que tenemos compartido entre todos, cómo me lo traigo a mi entidad, voy a mirarme en el espejo y voy a ver cómo quiero y puedo mejorar. No quiero por deseo, sino porque me lo pueda permitir como entidad. Y además es un punto y seguido, porque esta es la segunda edición con esta temática concreta de relaciones laborales y gestión de los recursos humanos. Pero va a haber una tercera que se va a abrir o que se está abriendo ya la puerta para analizar esos datos, pero con perspectiva de género. Sabemos que el tercer sector está muy feminizado en sus plantillas, eso ya lo sabemos, los datos así lo evidencian. Pero queremos saber cómo cualificar esa feminización. Queremos saber cómo dar más oportunidades, no solo en la base, que también, sino con crecimiento personal y profesional. Vamos a ver cómo podemos hacerlo con los recursos de cada entidad propia y vamos a ver cómo podemos hacerlo un poquito más con los recursos y el impulso de la plataforma del tercer sector y esas buenas prácticas que también, con perspectiva de género, seguro que podemos compartir. Y termino como empezaba, dándoos la bienvenida a este centro, animándoos a que lo visitéis y lo utilicéis en la medida que tengan disponibilidad, que luego me tiran de las orejas, pero sobre todo a que lo veamos como una oportunidad no única. Seguro que puede haber muchos más ejemplos. Veamos en qué podemos ayudar a aquellas personas que lo necesitan. Aquí es por discapacidad, pero puede haber por otros motivos y además de mirar en qué, vamos a ver luego cómo nosotros podemos darles esa oportunidad laboral. Para estas personas, conseguir un empleo no es solo trabajar. Supone tener autonomía económica y personal. Y creo que tenemos ese deber desde el tercer sector en su conjunto, da igual el nombre de la entidad, no solo atendiendo en la prestación de servicios, sino generando también oportunidades de empleo. Buenos días y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Patricia, por tu intervención. A continuación, procederemos con la presentación de los principales resultados que hemos obtenido en este segundo estudio del Observatorio acerca de las relaciones laborales y la gestión de los recursos humanos en el tercer sector. Para ello, contamos con la presencia del equipo con el que hemos colaborado y batallado para obtener este informe y para el correcto desarrollo del proyecto. Raúl Ruiz Villafranca, director en Investigación Social en Fresno, y Daniel Ferreras, consultor senior en Investigación Social en Fresno también. Os adelanto que al finalizar la presentación de los resultados, los que estáis asistiendo en formato online, también lo tengáis en cuenta, se abrirá un turno de preguntas. Aquellos que lo estáis haciendo en la sesión online, podréis enviar vuestras cuestiones al perfil de preguntas PTS a través del chat de Zoom. Adelante, Raúl, Daniel. Bueno, hola, muchas gracias a todos y a todas. Voy a introducir yo, vamos a hablar mi compañero Daniel Ferreras y yo. Hemos estado siendo parte del equipo de Fresno en realizar el estudio. Quería, primero introducir que es un estudio muy complejo, es un estudio que, abre diferentes aristas y diferentes cuestiones que se pueden abordar en materia de recursos humanos en el sector, pero que a su vez es un estudio necesario, ¿no?, para seguir avanzando y para seguir poniéndose en valor, por así decirlo, el sector en la parte de la economía española y en parte de los recursos humanos, ¿no? También quiero dar las gracias, por supuesto, al Comité Científico, a la Comisión de Seguimiento, a las personas de la PTS, Alberto, Fran, pues por todas las cuestiones que hemos ido viendo y avanzando, ¿no? Nuestra presentación versa sobre esos puntos. Primero vamos a exponer los objetivos, posteriormente, la metodología. Esta parte la introducirá ahora mi compañero Daniel.
Empezaremos ya con los datos, con las cifras concretas sobre el mercado de trabajo en el tercer sector. Vamos a caracterizar un poco el mercado de trabajo, cómo es el empleo que existe en el tercer sector, los análisis de los convenios colectivos que hemos hecho en parte de este estudio, la gestión de recursos humanos, cuáles son las cuestiones más relevantes que hemos identificado y, por últimamente, los retos. Lo que vamos a exponer es una pequeña pieza del estudio. Veréis en la publicación hay mucha más información. Aquí hemos tenido que ser muy selectivos por cuestiones de tiempo y bueno, espero que os guste. Paso la palabra a mi compañero Daniel. Bueno, buenos días. Mi nombre es Daniel. Muchas gracias, sobre todo reiterar eso, las gracias al equipo, en este caso mi director Raúl, al equipo de la PTS, a la Comisión de Seguimiento y al Comité Científico por el apoyo, las críticas constructivas y todo lo que han aportado, que ha sido muy relevante para finalizar el estudio pues, de una manera eficiente y correcta. También, bueno, en la parte personal también agradecer que este proyecto para mí fue así un poco sobrevenido y lo cogí un poco ya empezado y al final pues lo hemos terminado con el apoyo, como decía, de mi director Raúl. Os voy a presentar, voy a ser muy breve porque bueno, es un apartado que, como bien decía Raúl, está en el informe y podéis verlo de manera muchísimo más ampliada, pero bueno, los objetivos del estudio. El objetivo general del estudio era de manera lo más global posible analizar las relaciones laborales y los recursos humanos dentro de las entidades, ¿no? Y de los organismos del tercer sector. Básicamente, pues bueno, se combinó y se hizo un estudio de los convenios colectivos, que ahora os indicaremos la muestra, y una parte de fuentes primarias, que fue una recogida mediante encuesta, y a las entidades, ¿vale? Bueno, en ese sentido, los objetivos pues, fueron eso, examinar los convenios colectivos, como decía, que recogían además dentro de este análisis algunas partes que son como bueno, los ámbitos de aplicación, la composición de las unidades de negociación, la estructura salarial, etcétera. Y por otra parte también dentro de la encuesta propia que se realizó, pues conocer por un lado pues, las magnitudes, la estructura del empleo, los recursos humanos, la formación y de ahí pues un poco englobando todo también los retos, ¿no? Retos futuros del estudio. En cuanto a la metodología, se analizaron en este sentido 18 convenios que implicaban a todas las entidades. Esos 18, pues bueno, según ámbito territorial, pues fueron 6 estatales, 6 autonómicos y 6 propios de entidades. Y en cuanto a la actividad, pues bueno, como veis ahí, habían 5 de atención a personas con discapacidad, 6 de protección y atención social, uno por un lado de educación y otros, como decía, de las 6 entidades, ¿no? Luego, aparte, en un epígrafe dentro del estudio se analizaron por el volumen de estas entidades 14 convenios propios de las entidades singulares, ¿no? Como son uno de la ONCE, 6 convenios propios de Cruz Roja y 7 de Cáritas. En cuanto a la encuesta, como decías, es la fuente primaria de recolección de datos que tuvimos. Se estimaba que bueno, había 28.000 entidades, de las cuales aproximadamente el 60% de ellas tenían al menos a una persona en plantilla. Y bueno, para la recopilación de estos datos se utilizaron el directorio de la POAS, que en este caso pues, no contaban con registros del País Vasco. Luego otros registros facilitados por el Observatorio Vasco del Tercer Sector y los contactos de la encuesta que se realizó en el estudio anterior. En cuanto a la muestra, se realizó esta encuesta de manera CAUI con refuerzo telefónico, es decir, se les mandó un cuestionario online que se rellenó y se reforzó mediante llamada para confirmar algunas respuestas y verificar que se había cumplimentado de manera correcta, y se realizó una muestra de 495 entidades con un margen de error total global de un 4,3, que luego varía según las preguntas. Y bueno, en este caso yo creo que le dejo ya paso a mi director Raúl. Y nada, muchas gracias. Luego volverá Daniel a explicarnos
los retos que hemos identificado, ¿no? Bueno, vamos a empezar un poco caracterizando el sector. Bueno, hay diferentes estimaciones, otros estudios. Bueno, la que sale de nuestra encuesta, recordar que es una encuesta que hacemos a entidades que tienen personas empleadas, no todo el sector tiene personas empleadas, esto es muy importante. Bueno, estimamos que hay unos 550.000 personas, redondeando, en el sector, de las cuales el 8% pertenecen a las entidades singulares, es decir, Cáritas, Cruz Roja y ONCE. Este dato de 550.000 supone un incremento del empleo en el último año de un 3,4%. Es un incremento similar al que ha tenido el CENAE de Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales, es un dato parecido. También ha tenido un dato de incremento del empleo en las propias entidades singulares, luego es una tendencia que ocurre, ¿no? Supone el 3% de la población asalariada de España. Esto, bueno, es una tónica general en otros estudios también. Es aproximadamente, en este caso ha salido un 29%, pero suele ser eso, entre el 30 a un tercio del CENAE de Actividades Sanitarias y Servicios Sociales, y estimamos, con un dato muy parecido al estudio anterior, un 4,7% de las personas empleadas del sector tienen alguna discapacidad. Esto es un poco la foto general del sector. Decía antes Patricia, es un sector, creo que me he pasado, es un sector altamente feminizado. En otros estudios, el histórico que se hace de estudios desde la Fundación Luis Vives, luego la POAS, ahora nosotros en PTS, pues el 76%, en torno a 3 de cada 4 personas que trabajan en el sector son mujeres. Esto es estable a lo largo del tiempo, no ha variado. La media española está en el 46%. Es un sector claramente feminizado, no solo el tercer sector, es la actividad a la que se dedica el tercer sector en general, es una actividad feminizada. Predomina, fruto también de las cuestiones que han pasado laborales de los últimos años, ahora mismo la contratación indefinida. Un 82% de esos 550.000 empleados y empleadas tienen contrato indefinido, un dato muy similar a la media de España, que está en el 80%. Hay un 7,8% redondeando de contratación fija discontinua, que esto es algo que creció a raíz de la reforma laboral. El dato en España es un 4%, tiene un poco más de incidencia. Hay una clara predominio del tiempo parcial, aproximadamente la mitad del empleo, el 46,4% es a tiempo parcial, en España es el 15%, redondeando, y la tasa de feminización del tiempo parcial es más alta que la del tiempo completo en el sector. Casi el 84% del empleo no completo, empleo a tiempo parcial, es ocupado por mujeres, cosa que en España ocurre en el 75%, o sea, es una tendencia no propia del sector, es una tendencia del mercado de trabajo en general. Respecto a la composición por grupos profesionales, esta composición que hemos puesto aquí no obedece a ningún convenio en concreto, ha sido una cuestión más técnica de entendimiento para ver cómo es la estructura de puestos de trabajo que hay en el sector. Como se ve en el gráfico que tenéis a la derecha, casi la mitad es el grupo 5. El grupo 5 son personas técnicas de operaciones en intervención, o sea, gente que está prestando servicios, ejecutando proyectos, lo que son operaciones en sí mismas, propiamente dichas. Y luego el resto de estructura de grupos, pues es la que veis ahí, ¿no? El 12% son personas de grupos directivos y gerencia, el 9% son mandos de áreas corporativas, el 15% son técnicos de áreas corporativas, el 8% pues mandos intermedios de áreas de intervención y el 11% aproximadamente servicios auxiliares, ¿no? de estas cuestiones. Es interesante ver cómo la estructura de la ocupación femenina en cada una de estas categorías profesionales es diferente. Y se observa cómo en los grupos centrales hay una mayor presencia femenina, incluso más que la media, y en el grupo primero de personal directivo, pues aún siendo mayoritaria, cerca del 70%, pero es menor a la media del sector, ¿no? De hecho, en las entidades de más de 20 personas, esta tasa de feminización en el grupo primero, en el grupo 1 de personal directivo, es del 63%, ¿no? Esto es una cuestión que en el estudio que, ¿no?, como ha dicho Patricia, siguiente, pues habrá que profundizar y trabajar a este respecto, ¿no? Bien, perdonad que estoy aquí porque no lo veo muy... me pilla un poco lejos. Bueno, de todas las cuestiones que he comentado, hay algunas diferencias en el tamaño de las entidades, claramente.
Esto, bueno, no es algo propio tampoco del sector, sino es algo de cualquier sector. Según avanza, según crecen las organizaciones, las entidades en este caso, las empresas en otros sectores de la economía productiva, pues claramente hay diferencias, ¿no? La primera tiene que ver, como ponemos sí, con la propia feminización, ¿no? Cuanto más grande es la entidad, menos proporción de mujeres tiene. De hecho, las entidades de más de 20 empleados, el 30% de ellas tiene al menos el 80% de personal femenino en sus puestos de trabajo, cosa que a nivel general del sector está en casi la mitad. O sea, casi la mitad del sector tiene el 80% de empleo femenino o más. Entonces, como veis ahí, con este indicador, como veis, la tendencia es, según avanza la organización, según crece en tamaño, la proporción de mujeres pues va disminuyendo, ¿no? Aún todo sigue siendo mucho más elevada que el resto de la economía, española. Bien. Otras diferencias por tamaño, el tiempo parcial. Las entidades más pequeñas son las que tienen un mayor peso del tiempo parcial, las entidades más grandes son las que tienen mayor peso del empleo a tiempo completo. Bueno, como veis ahí en el gráfico, en las entidades de más de 20 empleados, una cuarta parte aproximadamente su empleo es a tiempo parcial, mientras que en el conjunto del sector, como decía antes, es casi de la mitad, ¿no? Pues esto también obedece a lógicas de crecimiento propias también de cualquier otro sector de la economía productiva, ¿no? Según aumenta la organización en tamaño, pues se van poniendo unas condiciones de empleo de otro tipo, ¿no? Más en este caso a tiempo completo, ¿no? Lo mismo ocurre si vemos qué porcentaje del tiempo parcial es ocupado por mujeres, ¿vale? En las entidades de más de 20 empleados es el 17%, mientras que en el conjunto es del 35%. Bien, hasta aquí es un poco el análisis, la situación del mercado de trabajo, cómo se caracteriza el empleo, hay más datos, por supuesto, en el estudio, os animo a que lo miréis. Y ahora quiero adentrar un poco la parte del marco regulatorio y de los convenios, ¿vale? Como he dicho antes mi compañero Daniel Ferrera, pues hemos hecho un análisis a dos niveles. Primero, un nivel de las entidades singulares, que hay un apartado específico de él por la importancia que tiene en el sector y en el volumen de empleo, y luego el resto de otros convenios, ¿no? Para empezar, introduciendo unas ideas sobre las entidades singulares, que se han realizado 14 convenios, como ha dicho antes mi compañero Daniel. Bueno, cada una de las tres entidades se comporta a nivel de organización, ¿no?, de las relaciones laborales de forma distinta. Pues 11 tiene un único convenio. Luego Cáritas, cada diocesana tiene, no todas, me parece, quiero recordar, pero algunas sí tienen convenio. Sin embargo, Servicios Generales no tiene convenio. Y Cruz Roja a nivel territorial, algunas tienen convenio, y Servicios Generales, pues sí, Cruz Roja Española sí tiene convenio, ¿no? De estos 14 convenios analizados, en 7 de ellos exceden del año 2024, o sea, estarían todavía en vigor, y en la otra mitad pues estarían ya anterior a ese año 2024, ¿no? Aún así no significa que siga vigente el convenio, ¿no? Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, UGT, son las entidades que representan mayoritariamente en la mesa de negociación por parte de las centrales sindicales. El salario promedio de todos los grupos profesionales de esos 14 convenios está en unos 24.000 euros anuales, y el promedio de horas anuales de todos esos convenios están en 1.660 horas, redondeando. El número de horas es inferior al resto, como ahora veremos, y el salario promedio de los grupos profesionales de estos 14 convenios también es superior al resto de convenios. En cuanto a la otra parte, ¿no?, los 18 convenios que hemos analizado, donde está el convenio de intervención social, de servicios a las personas con discapacidad, 6 entidades, etcétera. Bueno, de estos 18 convenios, en 7 de ellos han agotado ya su periodo de vigencia y, por lo tanto, estarían aplicando las cláusulas de ultraactividad. La duración más o menos media de todos ellos es de 4 años, con lo cual hay una apuesta. De hecho, hay uno reciente que se acaba de renovar, en breve saldrá en el BOE, pues de otros 4 años. Eso es una apuesta a largo plazo que está bien para poder planificar y poder gestionar las relaciones laborales con miras a largo plazo. Existen diferencias notables entre los diferentes territorios y los convenios en las organizaciones que lo firman. Por ejemplo, a nivel provincial o de comunidad autónoma hay mayor número de sindicatos firmantes, y sin embargo a nivel estatal hay menor número de sindicatos pero mayor número de patronales.
principales, por así decirlo, en las firmas de estos convenios. En cuanto a las condiciones salariales de estos 18 convenios, bueno, el promedio de todos ellos está en unos 19.500, es un poco mayor a lo que he dicho antes de las entidades singulares. El grupo profesional promedio que más gana está en unos 24.800 euros, redondeando, y el que menos en unos 15.200. Hay que tener en cuenta que muchas de estas tablas salariales son anteriores a la subida del salario mínimo y, lógicamente, es lo que viene en el documento, no lo que finalmente se esté aplicando. Las comunidades autónomas y provincias, los convenios autonómicos y provinciales mejoran sustancialmente los salarios percibidos a estas medias. Igualmente, los convenios de organizaciones, de las 6 organizaciones que se han analizado, también prestan mejores condiciones a la media. En cuanto a la jornada de trabajo, la jornada media de estos 18 convenios son 1.680 horas anuales. Esto es un dato inferior a la recomendación que hace el propio Ministerio de Trabajo de 1.712 horas anuales, con lo cual, bueno, es una clara ventaja del sector a la hora de atraer talento, en este caso. Y en todos ellos se refleja alguna actividad por contraprestación de horas extraordinarias. Esto es lo que dicen los convenios, los textos, ¿vale? Ahora hemos preguntado a las entidades sobre estos convenios. Entonces, preguntando sobre la cobertura, ¿vale? O sea, ¿qué convenio te regula? La mitad de ellos, el 53,7%, declara ser regulado por algún tipo de convenio estatal, que de esos fundamentalmente son 2. El 26,7% es el convenio de acción e intervención social y el 19,4% es el convenio estatal de centros y servicios de atención a las personas con discapacidad. Son los 2 convenios principales a nivel nacional que regulan el sector. Convenios autonómicos es regulado por el 20%, 19%, lógicamente muy localizado en territorios geográficos, País Vasco, Cataluña, etcétera. Provinciales 6%. Y luego, bueno, llama la atención que una cuarta parte, bueno, el 20%, declara desconocer cuál es el convenio que le regula. Entonces, eso también es un dato significativo, ¿no?, para ver. Otros datos interesantes de cobertura es que el 12,7% le regula un convenio autonómico o inferior, pero no es específico del sector. De hecho, lo declarado es que el 6,2% de las entidades reconocen que le regula un convenio de oficinas y despachos. Con lo cual, bueno, no es una cifra alta, pero también hay que ver qué es lo que ocurre ahí, porque no es algo muy específico del sector, ¿no? Bien, esto es la cobertura, ¿no? Ahora vamos a ver la adecuación, que lo hemos medido en 2 dimensiones. Primero, si tienen bastantes o muchas dificultades en la aplicación y en qué grado se adecúa a las organizaciones, ¿no? Bueno, en general, vamos a decir que no hay grandes dificultades en la aplicación de los convenios. El 17% reconoce tener estas dificultades, lo que significa que el 80%, más del 80%, pues no las tiene, ¿no? Pero también esto va un poco por convenios, ¿no? Por barrios, por convenios. El convenio estatal de acción e intervención social, que es regulado por 1 de cada 4 entidades, pues el 20% reconoce que tiene dificultades en la aplicación del convenio, con lo cual, bueno, habrá que ver qué ocurre ahí. El 17% de las entidades reconocen que en el convenio de servicios y atención a las personas con discapacidad tiene problemas de aplicación o tiene dificultades en su aplicación, y el 26% de las entidades que les regulan convenios autonómicos pues también reconocen tener dificultades en aplicación. Por lo tanto, bueno, sí es verdad que mayoritariamente, creo que era como el 95% de las entidades reconoce que solo les regula un convenio, pero bueno, ahí parece alguna dificultad porque tendrá cierta complejidad o porque las personas que tienen que aplicar pues tienen que mejorar en la formación de estas cuestiones, ¿no? Preguntada a las entidades cómo se adecúa el convenio a su organización, llama la atención ver cómo, bueno, el 86% de las entidades reguladas por el convenio estatal de acción e intervención social dice que se adecúa, luego solo hay un 15% que no se adecúa. Sin embargo, en el convenio estatal de atención a las personas con discapacidad, el 45% reconoce que no se adecúa mucho a su realidad como organización. Habrá que ver los motivos. Claro, el estudio se queda a este nivel. Habrá que ver cuáles son los motivos que llevan a pensar esto, ¿no? La siguiente slide, bueno, justo ahora se me ha... La siguiente diapositiva, bueno,
para explicar un poco la percepción que tienen las entidades sobre el impacto que ha tenido la reforma laboral, que tiene sus luces y sus sombras, como todo el mundo conoce. Bueno, lo que ha llamado la atención en este caso es que mayoritariamente las entidades han declarado que la reforma laboral ha facilitado el sentimiento de pertenencia a la plantilla de la organización y la satisfacción de la plantilla en el empleo. Más o menos una de cada 4 dice, bueno, esto ha tenido un impacto positivo en este sentido. O sea, las personas empleadas están más satisfechas y tienen un sentimiento de pertenencia a la organización mayor. Bueno, esto es muy importante. Para retener al empleo y tener buena experiencia de empleado es claramente importantísima la satisfacción y la adherencia a la marca, ¿no? A la marca empleadora en este caso. Sin embargo, bueno, también tiene sus sombras en tanto que, como veis ahí en el gráfico, pues hay ambivalencias en cuanto a la reducción de la temporalidad. Los hay que ha servido, los hay personas que dicen que no ha sido tanto, como veis ahí en los datos, hay ambivalencias y también hay ambivalencias en cuanto a la reducción o a la promoción de los contratos indefinidos. Lo mismo ya venía de antes, ¿no? Y claramente hay tendencias por tamaño, ¿no? Ponéis los datos en la propia publicación, ¿no? A mayor tamaño de entidad, pues mayor es el impacto negativo de la reforma laboral en cuanto a la gestión de las relaciones laborales. Se ha hecho más complicada que antes la reforma laboral, y en cuanto a las nuevas contrataciones y a los ajustes de las plantillas. Pues son problemáticas específicas de las entidades que, según van creciendo, pues tienen unas problemáticas determinadas, ¿no? Hasta aquí la parte de convenios. Vamos a continuar con la parte de gestión de recursos humanos. Lo primero que hemos preguntado a las entidades es, bueno, ¿cómo de formalizado tienes en tu estructura esto de los recursos humanos? Y también hemos incluido la comunicación interna, que no es que sea una función exclusiva de recursos humanos, es una función a caballo entre comunicación y recursos humanos, pero bueno, es importante a nivel del empleo, ¿no? 3 de cada 4 entidades cuentan con esta función de recursos humanos o de comunicación interna en alguna manera, ¿no? Y 1 de cada 5 las tiene formalizadas en el organigrama. Dicho de otra manera, más o menos el 20% de las entidades reconoce que nadie se ocupa de estas funciones. Como veis en el gráfico, los datos son similares entre la función de recursos humanos y la función de comunicación interna. Lógicamente, esto tiene que ver mucho con el tamaño. A entidades muy pequeñas no le podemos pedir que tengas un organigrama y que tengas cosas, ¿no? Pero también llama la atención que por pocas personas empleadas que tengas en tu organización, la función de recursos humanos la tiene que, aunque sea a nivel de contratación, la tiene que ocupar alguien. Entonces, una de dos. Yo entiendo que se le da importancia, pero que no se le da, o sea, que lo hacen, pero no se le da la importancia que merece a la hora del trabajo en las organizaciones. La siguiente, que es sobre bueno, las medidas que toman las entidades en materia de clima laboral y retención del talento. Bueno, había una serie de medidas que podían seleccionar. Mayoritariamente las seleccionadas han sido las políticas de conciliación. O sea, el 55% de las entidades reconoce tener este tipo de políticas con enfoque a la clima laboral y la retención del talento. Lógicamente, es una cuestión diferenciadora respecto a otras cuestiones. El 43% afirma que hace actividades de reconocimiento de logros para mejorar el clima laboral y la retención del talento, y el 36% pues reconoce tener actividades de transparencia y de comunicación interna de las cuestiones, ¿no? A partir de ahí, como veis en el gráfico, son las 3 medidas que aplican de forma mayoritaria, y a partir de ahí pues es un goteo de cosas, ¿no? Sobre todo es importante ver que bueno, el 17% tiene, en torno al 17-18%, tiene sistema de monitoreo de clima laboral y tienen plan de desarrollo, cosa que es muy importante, ¿no? Y luego las 3 datos que vienen en el texto, que son muy interesantes, ¿no? El 25% dispone de un sistema formalizado de medición del clima, que está muy bien en un sentido de que es un tejido de organizaciones con muchas entidades pequeñas, pues que 1 de cada 4 reconozca que tiene algún sistema formalizado para medir el clima laboral es un gran avance. 1/3 ha realizado alguna encuesta de clima laboral en los últimos 6 años. Bueno, hay organizaciones que las hacen cada 1, cada 2, pero bueno, que medir cada cierto tiempo y identificar y saber cuál es la situación de la plantilla en la organización es muy importante. Y el 20% reconoce adoptar medidas para mejorar el clima laboral como parte de su estrategia de retención del talento. Esto significa 2 cosas, que las hace y que son conscientes de para qué las hacen, con lo cual también es un dato bastante interesante.
En cuanto a la formación, perdonad porque se me... Bueno, aquí. Sí. Sí, en cuanto a la formación, bueno, la formación está muy extendida en el sector, cosa que está muy bien, dicho sea de paso. El 56% de las entidades reconoce que tiene un plan de formación. Esto significa dos cosas, que hay una conciencia de necesidad formativa y lo tienen de alguna forma parametrizado, ¿no?, para poder hacer las actividades. Y el 75% reconoce que en los últimos 12 meses ha hecho alguna actividad formativa en el personal empleado. De hecho, se estima que aproximadamente la mitad de esos 550.000 han recibido formación en el último año. Grande, pequeña, mediana, de diferentes tipos, diferentes casuísticas, pero es casi la mitad. Desconozco cuál sería la media nacional, pero la sensación que tengo es que sí, sería inferior, ¿no? Y, lógicamente, a mayor tamaño, mayor es la proporción de personas empleadas que se les forma, ¿no? En las entidades más grandes, de más de 20, es el 70% aproximadamente, y bueno, incluso las más de 100 es sustancialmente mayor, ¿no? ¿Cómo se financia la formación en el sector? Bueno, fundamentalmente, como veis aquí, por dos vías, ¿vale? Por la Fundae, la Fundación para la Formación en el Empleo. Esto ya sabéis que empezó siendo Forcen, luego la Fundación Tripartita, bueno, pues ahora Fundae, y recursos propios, ¿no? O sea, aproximadamente la mitad de las entidades se financian con una de estas dos fuentes de financiación. A partir de ahí, pues un goteo de cosas, pues poco llamativas, ¿no? Financiación privada al 13%, financiación pública de las comunidades autónomas o de otras comunidades el 11%, la parte de la convocatoria del IRPF estatal autonómico, pues en torno al 12% aproximadamente de las entidades reconocen poder formar con fondos de esta naturaleza. Y con esto pasamos a los retos que explicará ahora mi compañero Daniel. Si quieres esto. Bueno, muchas gracias, Raúl. Después de todos los datos que ha enseñado mi compañero, pues nos preguntábamos, ¿no?, y hacíamos un trabajo entre todos y todas de identificar estos retos, ¿no?, que al final es un poco la síntesis del estudio, ¿no?, junto con las conclusiones. Los retos que tenemos, pues bueno, son los que veis aquí. Al final, en cuanto a la gestión de los recursos humanos, hay una parte que es de falta de formalización y profesionalización, como decía mi compañero. Sí que es cierto que, como también decía, en entidades más pequeñas es más complejo el poder asignar, ¿no?, un departamento estricto de recursos humanos. Pero bueno, es algo que también hay que tener en cuenta porque es muy importante esta labor. Creo que me he pasado. Sí, perdón. Estabais todas poniendo cara. Vale. El primero de ellos, la conciliación. Como decía, es algo muy importante, es algo que además está bastante extendido, ¿no?, en las entidades. Y bueno, el reto sería continuar, ¿no?, tener esta visión siempre clara y apostar por ella, ¿no? En cuanto a la formación y el desarrollo profesional, aunque también hay un porcentaje muy importante de entidades que ya tienen esto incorporado en su cultura organizacional, pues sería lo mismo, ¿no?, continuar con este apartado de formación y desarrollo profesional. El impacto de la reforma laboral, pues bueno, en algunos casos sí que se ha visto que ha limitado la flexibilidad de la contratación temporal, sobre todo en casos de extrema necesidad o de emergencia, ¿no? Eso sí que probablemente pues haya sido un perjuicio en algunas entidades que se dedican más a estos desastres, etcétera, y bueno, ha podido ser un impedimento. Entonces, pues sería un poco ver cuál es la manera, ¿no?, de incorporar en algunos casos esta contratación temporal. En cuanto a la igualdad de género y otros ámbitos de inclusión, pues bueno, como se ha visto, el empleo femenino es muy amplio dentro de las entidades y lo que sí que haría falta pues sería, que igual que pasa en el resto de sectores productivos, pues sería incorporar más a la mujer dentro de las áreas directivas, ¿no?, de las organizaciones. En cuanto a la cobertura y adecuación de los convenios colectivos, pues de la misma manera también
el objetivo sería pues eso, que reflejen más la diversidad y que por otro lado se ajusten más los convenios que se aplican, como decía, el convenio de oficinas y despachos, que es el caso como más evidente, pues a lo mejor no se ajusta del todo a las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras de las entidades, ¿no? Bueno, la gestión de recursos humanos ya la hemos visto antes. En cuanto al impacto del empleo y la sostenibilidad económica, pues bueno, es que en algunas entidades la financiación pública pues dificulta, ¿no?, la estabilidad en el empleo. Muchas veces estas entidades dependen mucho de estas subvenciones para desarrollar según qué puestos de trabajo, y cuando se acaban las subvenciones, pues en este caso, pues con mucha pena, pues no se puede seguir teniendo ese desarrollo, ¿no? En cuanto a la capacitación y retención del talento, pues es un sector que enfrenta dificultades para retener y atraer el talento, como en otros sectores, y nada, simplemente sería pues crear medidas para poder captar, aunque ya hemos visto que la conciliación, el número de horas que se trabaja, etcétera, es un reclamo bastante importante dentro de la retención y la captación del talento, pero bueno, sería seguir con esta línea también. La formalización de procesos, pues bueno, también la promoción y salida del personal también es una de las cuestiones que son fundamentales para tener buenas experiencias dentro del tercer sector y que también contribuya, ¿no?, a la retención del talento y a la captación. Y por último, pues bueno, como pasa en todos los sectores, ¿no?, la transformación digital y la gestión de la innovación. La digitalización, la incorporación de la IA en los procesos productivos dentro de las organizaciones es una labor que todos los sectores tienen que aplicar, con más razón todavía en el tercer sector, y es algo que hay que prepararse y hay que estar ahí porque puede implicar grandes desafíos, grandes retos y puede ser una ventaja competitiva también dentro de las entidades del tercer sector. Y con esto ya nada, simplemente agradeceros a todos y a todas el haber estado tan atentos a los datos que ha dado mi compañero Raúl. Los datos más concretamente están en el estudio, es un estudio muy extenso que ha costado mucho esfuerzo y mucha dedicación por parte de todos y todas los que hemos trabajado en él. Y podéis verlo y desgranar mucho más la información que os hemos dado aquí. Y sin más, yo creo que ya doy paso a... Gracias a vosotras. Vale. Bueno, si alguien tiene preguntas, contestamos gustosamente. Voy a ver un poquito. Hola. No sé si hay alguna pregunta en la sala o en el chat. ¿Nada? Ahí. Vale, muy rápido. Hola, buenos días. Soy Miguel Ángel García, del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, hemos formado parte del comité científico. Entonces, bueno, simplemente un comentario, porque a la hora de ver un poco el informe se plantea que, claro, que el tercer sector es difícil de perfilar porque no es una actividad económica en sí. Obviamente, claro, el tercer sector cubre bastantes actividades económicas, es decir, es otra dimensión. No cabría, digamos, la solución buscarla en la clasificación de actividades económicas. Por otra parte, habéis hablado de un censo de entidades o una relación de entidades, lo cual parece ser que es una enumeración exhaustiva de las entidades del tercer sector. Entonces, yo creo que la solución para mejorar el análisis estadístico de un sector como este sería integrarlo en los directorios. Bueno, simplemente es esto. O sea, eso no, dicho así parece fácil, habrá que verlo. Pero bueno, que creo que más que... No sé, a la lectura del informe me pareció como que parecía anhelar una clasificación económica exclusiva del tercer sector. Yo creo que no va por ahí la cosa. Es lo que yo quería un poco transmitir, porque eso es una clasificación diferente. ¿Vale? A lo mejor no es lo que estabais esperando de mi intervención, pero vamos. Bueno, que los de línea somos así, somos un poquito como cuadriculados. ¿Qué vamos a hacer? O sea, nos gusta saber de qué el objeto de estudio y cómo abordarlo. ¿De acuerdo? Sí. Bueno.
Vale, bueno, sí, yo por dar un comentario, no una respuesta, sino bueno, es un diálogo, ¿no? Bueno, cuando hemos dicho que era que era el 30% del escenario de actividades sanitarias y servicios sociales, es porque es el que más se le parece, ¿no? Obviamente es más transversal. Lo que sí creo que a nivel de, claro, en ausencia de datos oficiales, porque no hay un CENAE claro, no hay CENAE y tampoco hay cuentas satélites, aprovecho ya que está aquí el Instituto Nacional de Estadística, nos pasa un poco como al turismo, ¿no? El turismo que es hostelería, es restauración, ¿no? Y tiene sus cuentas satélites, el turismo sabe qué aportación hace al Producto Interior Bruto y nosotros a través de estos estudios, en este caso no se ha hecho esa estimación, en otros estudios sí se hace, pues podemos hacer estas cuestiones, saber más sobre el empleo, identificar mejor problemáticas, cuestiones, etcétera. Entonces, bueno, aprovechando, y yo lo pido a título particular, las cuentas satélites podría ser una buena solución. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Listo? Pues seguimos. Bueno, pues mil gracias, Raúl y Daniel, tanto por la presentación como por el trabajazo que venís haciendo con nosotros desde el inicio de año. Ha sido todo un placer, la verdad, tanto profesional como personalmente, trabajar con vosotros. Me gustaría recordaros a todos y a todas que el resumen ejecutivo del estudio ya está disponible tanto en la página web de la plataforma del tercer sector como en la web propia del proyecto del observatorio, que os la recuerdo por si no lo sabéis, observatorioempleotercersector.org. Y ahora damos paso a la mesa redonda sobre, enganchando con la presentación de Daniel, sobre los retos identificados en el estudio, que estará moderada por María José Juanes, directora ejecutiva de la plataforma del tercer sector, y en ella contaremos con la participación de los miembros de la Comisión de Seguimiento del Proyecto. Me suman los agradecimientos hacia los 3 colaboradores del proyecto porque ha sido todo un placer trabajar con vosotros por vuestra disposición y amabilidad. Y aunque ahora María José los presentará más en profundidad, os recuerdo los nombres: Pilar Barrio, Cristina Izquierdo y Leopoldo Párez. Muchísimas gracias. Muchas gracias, guapa. Bueno, ahora ya se oye todo. Hola, buenos días. Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes hoy aquí y también vía online. Y muchas gracias a nuestra vicepresidenta Patricia por haber estado aquí en nuestra inauguración. Al equipo técnico, que quiero resaltar el trabajo que ha hecho junto con la consultora y el comité científico. A Alberto, que es nuestro presentador de hoy y que ha tenido una gran implicación y ha mimado con mucho cariño este observatorio, este proyecto, que es una apuesta muy decidida para la plataforma del tercer sector. Y agradecer a Fran Lores, nuestro coordinador, que coordina los proyectos con esa visión también estratégica que se necesita para poder tener el resultado que hemos tenido hoy, ¿no? Y bueno, quería agradecer obviamente a nuestro comité de seguimiento que ha estado en el día a día, que hemos aprendido todos en el camino, lo comentábamos ahora con Cristina. El observatorio lleva 2 años, ha sido una demanda de las propias entidades y esto refleja una necesidad y una apuesta ambiciosa, decidida y valiente, ¿no? Porque es mirarnos en el espejo, las entidades, saber dónde estamos, nuestras debilidades y nuestras fortalezas, ¿no? Nos miramos en el espejo y vamos a ver cómo seguir construyendo y cómo fortalecernos. Creo que es un proyecto, el observatorio, de calidad en el empleo necesario y que también refleja el principio de transparencia y compromiso que el tercer sector demuestra en su día a día, en su ADN, y creo que esta apuesta decidida que han tenido las entidades por el observatorio demuestra una vez más el compromiso del tercer sector, ¿no? Y la plataforma al final es la voz que da a esa demanda que han tenido las entidades. Y tengo que dar las gracias a Cruz Roja y a Cáritas porque nos han acompañado en esta constitución del observatorio
observatorio y como entidades singulares y entidades miembros de la plataforma del tercer sector han estado ahí, han creído en este proyecto con esa visión estratégica. Y Leopoldo, que lo presentaré, fue nuestro vicepresidente de Financiación y Sostenibilidad y fue también el que estuvo en el inicio de este proyecto, ¿no? Así que, bueno, quería hacer ese comentario que me parecía importante. Y voy a presentar a las personas que nos acompañan de nuestra comisión. Tenemos a Cristina, es que lo tengo diferente, pero voy a ir por orden. Cristina Izquierdo Crespo, con una experiencia de más de 20 años en el área de recursos humanos. Comenzó en consultorías y posteriormente desarrollando y liderando áreas de talento, tanto en el sector privado como en el tercer sector y en fundaciones corporativas. Actualmente es directora nacional de Cruz Roja Española y nos ha acompañado en todo este proceso con su expertise, con su conocimiento. También ya hemos empezado todo la comisión de seguimiento en el siguiente proyecto, que ya lo ha avanzado también nuestra vicepresidenta, y además tiene una gran implicación en lo que hablábamos antes de las estructuras no formales de recursos humanos. En la propia plataforma no la tenemos y Cristina nos ayuda en esa estructura no formal de recursos humanos. Así que muchas gracias, Cristina. Tenemos a Pilar Barrios. Muchas gracias, Pilar, por estar aquí. Cooperante en Mozambique durante 5 años, primero en la Oficina Nacional de UNESCO en proyectos de educación y juventud y posteriormente con Cáritas Española en proyectos de educación. Desde el año 2005 trabaja en los servicios generales de Cáritas Española, donde ha desempeñado funciones en el área de cooperación internacional. Actualmente y desde el año 2018 coordina el equipo de desarrollo de personas. Muchas gracias, Pilar, por tu implicación, por el cariño que has puesto en todo este proyecto y también por la implicación de Cáritas. Muchas gracias. Y Leopoldo Pérez, es secretario general de Cruz Roja Española de 1994 a 2023, ahí es poco, y es vicepresidente de Financiación y Sostenibilidad de la Plataforma del Tercer Sector. En la actualidad es asesor de la presidencia de la plataforma. Obviamente tiene mucho más currículum, pero bueno, solo vamos a decir eso por ahora. Y decir que, bueno, voy a aprovechar, yo sé que a él no le gusta, pero me da igual en estos momentos. Voy a aprovechar para decir que él fue una de las personas originarias que apoyó, junto también con el comisionado de sostenibilidad, la constitución de este observatorio. Para la plataforma es un honor y un lujo tenerlo como asesor. Nos ayuda en el observatorio, pero en otros temas también de los que pedimos asesoramiento. Y para mí es un exjefe, quiero decir, ha sido jefe mío, del cual he aprendido mucho, tanto profesional como humanamente. Y quería aprovechar para decirlo aquí. Así que muchas gracias, Leopoldo. Bueno, pues ya sin más preámbulos, vamos a intentar hablar en esta mesa de retos. Hemos hablado, muchísimas gracias a la consultora Fresno, creo que habéis hecho una presentación muy buena. Tenéis todos el resumen ejecutivo ya colgado en la web de la plataforma del tercer sector. La presentación ya, el informe completo estará antes de Semana Santa, pero ahora ya podéis ir mirando el informe ejecutivo. Y ahí ya los primeros datos preliminares nos lo han contado. Aquí, más que fijarnos en esos datos, que también saldrán, vamos a hablar de los desafíos, ¿no? Los desafíos que tenemos como tercer sector, una vez que hemos visto y analizado los datos y hemos visto el informe, vamos a ver, se me ha ido ahora mismo, pero bueno, no obstante, menos mal que Alberto me lo ha dado en papel. Así que aquí lo tengo. Bueno, pues nada, vamos a ir con los desafíos y las estrategias y vamos a ver cómo intentar entre todos hacer una reflexión conjunta para ver cómo podemos mejorar, ¿no? Cuáles son los retos para fortalecer la gestión de los recursos humanos. Y voy a empezar con una primera pregunta de arranque para contextualizar un poco la mesa, que os la hago a todos, ¿vale? Por igual. Y que me voy a centrar en los retos principalmente. El tercer sector ha avanzado, sabemos que en todos estos años hemos ido avanzando en la gestión de talento y de los profesionales. Pero ¿qué retos? Vamos a fijarnos ahora en los retos. ¿Cuáles son los retos principales que seguimos enfrentando en la profesionalización en materia de recursos humanos y en la gestión de equipos? ¿Empiezas tú, Cristina? Vale, perfecto. Bueno, pues Raúl y Daniel nos han anticipado
toda la lista de retos que tenemos y que han salido como conclusiones del estudio. Yo voy a centrarme en unos pocos para que vayamos repartiéndonos, ¿no? Uno muy importante ha sido la creación de procesos, la creación de procesos en gestión de talento. Actualmente no hay, es verdad que lo hablábamos antes, el estudio integra a muchas entidades con una diversidad muy grande. O sea, eso es la mayor dificultad que tiene el estudio, porque no hablamos tanto de diversidad en áreas de intervención, en áreas de actuación, sino también en organización, en dimensiones, en perfiles, lo cual las necesidades hay que personalizarlas mucho luego a cada tipo de entidad, ¿no? Cuando nosotros hicimos el estudio y sacábamos las conclusiones y valorábamos la necesidad de profesionalizar y de crear procedimientos y crear perfiles especializados en recursos humanos para poder desarrollar un programa de recursos humanos y de talento interno en las organizaciones, veíamos también la limitación que tiene esto. Obviamente hablamos de entidades que son pequeñitas. Cuando una entidad es pequeñita no podemos hablar de crear un departamento formal ni tampoco una persona formal dedicada a los recursos humanos, ¿no? Entonces aquí hablábamos de que sí, por lo menos generar las competencias, funciones para que puedan tener el conocimiento en el que se pueda trabajar en las personas. Y aquí hablamos del desarrollo de procesos formales en cuanto a reclutamiento, contratación, selección, formación, pero cosas como también más básicas, ¿no? Es decir, muchas veces tenemos organizaciones que no las tenemos ni identificadas. Es el crear, definir cuáles son los puestos que tiene la organización, definir cuáles son los perfiles que requiere la organización para poder luego ya acometer otra serie de procesos vinculados a talento, como ya es el onboarding, la selección, la formación, el desarrollo, ¿no? Eso por un lado. Y yo, por meter otro reto, hablaría de la digitalización. Creo que es importante la digitalización, creo que es una carencia bastante detonante en el informe, y esto nos limita mucho al nivel luego de eficacia con el que trabajemos y al nivel de optimización de los recursos, y al final alberga también en la sostenibilidad, porque al final si yo puedo hacer más eficientes los recursos, también podré aprovechar muchísimo más a los profesionales que están trabajando, igual podré mejorar también la sostenibilidad, ¿no? Hablamos mucho también de que hay un peso muy importante de tareas administrativas que se desarrollan de forma manual y muy artesanal. Entonces, bueno, pues esa digitalización nos ayudaría a poder optimizar y automatizar muchos trabajos y poder dedicarnos a otras tareas que nos pueden dar mucho más valor. Muchas gracias, Cristina. Pilar. Bueno, has tenido la ventaja de empezar primero, Cristina, porque de los 10 creo retos que hemos presentado, al final yo priorizaba 3 y 2 de ellos son los que tú has mencionado. El que añadiría yo es la parte de desarrollo profesional, ¿vale? Lo hemos mencionado muy por encima, pero creo que es algo muy transversal, que toca también la famosa parte de transformación digital, toca el tema de profesionalización de la parte de recursos humanos, pero en muchas de las organizaciones, en este estudio no hablamos, pero creo que en el pasado hablamos de un poco la permanencia, la antigüedad de las personas que estamos en las entidades. Es fácil encontrar personas que llevamos 20 años, 25, 15. Entonces, tenemos que ver cuál es el camino de desarrollo profesional que tienen las personas dentro de las entidades. Y más cuando hablamos de uno de los retos también que aparece por ahí, la parte de captación de talento joven. Queremos captar jóvenes, pero luego les ponemos a gestionar proyectos durante 10 años, ¿no? Pues se nos van a aburrir al segundo. Entonces, esa parte de crecimiento que en el mundo empresarial, ¿no?, se habla de los planes de carrera y todo eso, creo que es algo en lo que debemos trabajar. El tema de políticas de recursos humanos, totalmente. O sea, yo creo que cuando gente viene, que cada vez empieza a haber más cruces, ¿no?, entre personas que vienen del mundo de la empresa privada y del tercer sector, y una de las cosas que les llama la atención es la poca formalización que tenemos de las cosas, ¿no? La seguridad, la transparencia y también, insisto, como atracción de talento que podría dar esa formalización es fundamental. También creo que hay que poner la parte de recursos humanos o desarrollo de personas en la agenda de las entidades, ¿no? O sea, nuestras entidades están
yo digo siempre a lo que estamos. La misión es la que es, los recursos, las fuerzas se nos van al trabajo que tenemos sobre la mesa. Y yo me siento a veces desde desarrollo de personas como un poquito, ¿no?, peleando por poner este tema sobre la mesa, pero hay que hacerlo porque se nos va también la vida en ello. O sea, no es solo mirar a la misión y al trabajo que tenemos para la gente con quien trabajamos y para quien trabajamos, sino a la gente que tenemos dentro, ¿no? Somos muy buenos, yo creo, cuidando a las personas, a nuestros participantes, pero a veces, igual por esa visión y esa prioridad, descuidamos esas políticas internas, ¿no? Entonces, creo que es el otro tema a poner en la agenda. Y, por supuesto, la transformación digital. O sea, yo creo que ahí vamos ya tarde, por decirlo así, ¿no? Vuelvo a ver cosas que pensábamos que era el futuro, ¿no?, de cosas que la inteligencia artificial puede hacer, en las que nos puede facilitar la vida. Ya no es el futuro, ya está aquí. Entonces, vuelvo a lo mismo, hay que dedicarle recursos y ponerlo en la agenda para poder ser más eficientes en nuestra misión. O sea, que bastante de acuerdo con lo que dice Cristina. Sí. Muchas gracias, Leopoldo. Bueno, pues nada, gracias por tu presentación inmerecida. De acuerdo con las observaciones que han hecho tanto Pilar como Cristina, yo por añadir algo, diría algo que ha mencionado Cristina, y es la tremenda heterogeneidad del sector, ¿no? Y también que tengamos en cuenta que cerca del 73% de las entidades tienen menos de 20 trabajadores, con lo cual resulta muy difícil formalizar estructuras y procedimientos. Aquí quizás me permito sugerir la posibilidad de compartir entre entidades, no quiero decir centros de desarrollo, pero por lo menos ideas, procedimientos, cuestiones de trabajo. Señalar tres cuestiones que, además de las que ya se han comentado. Por una parte, todo el tema de la comunicación interna que ha salido en el estudio y las habilidades o capacidades blandas, lo que llaman soft skills, que yo creo que es muy importante en las organizaciones. Todo el tema del liderazgo y gestión de equipos, que suele ser un caballo de batalla, sobre todo a medida que la organización va ganando tamaño y complejidad. Y luego la necesidad de estar permanentemente actualizados en materia de normativa laboral, ¿no? Yo creo que ahí hay un reto enorme. La normativa laboral cada vez es más compleja, exigente. Quizás ahora hablaremos del tema del impacto de la reforma. Yo creo que hay que ver de qué manera somos capaces de estar actualizados y de poder cumplir las múltiples exigencias que se nos plantean, a veces con muy escasos recursos, que también es otro tema que quizás merece la pena comentar, con muy escasos recursos para atenderlas. Muchas gracias, Leopoldo. Bueno, yo creo que nos ha quedado una amplia radiografía, ¿no?, de cuáles son los retos. Muchas gracias. Y ahora la segunda pregunta, bailada con lo que decía ahora Leopoldo. El modelo de financiación y de sostenibilidad del tercer sector. Todos sabemos la debilidad financiera, que es un modelo que depende mucho de una financiación pública mayoritariamente, y aquí sí que os quería preguntar cómo afecta esa falta de financiación a la propia profesionalización del tercer sector. Y aprovecho también para preguntaros si identificáis alguna otra barrera significativa para implementar procedimientos sólidos en los recursos humanos. Y ahora voy a decirle a Pilar que empiece para que no tenga siempre la ventaja, Cristina. Sí, claro que afecta. O sea, al final, la financiación que recibimos las entidades la recibimos, vuelvo a insistir, tanto para la acción como para ese desarrollo organizativo de nuestras entidades, ¿no?, donde se encuentra esta parte de recursos humanos. Evidentemente, si no tenemos la financiación adecuada, va a ser muy difícil elaborar planes de formación, por ejemplo, que creo que es una de las palancas importantes para esto que mencionábamos, ¿no?, de actualización del sector, de desarrollo profesional. Va a ser muy difícil formarnos en todo esto que decía Leopoldo, que es enormemente importante, las competencias blandas, las que siempre quedan como en segundo nivel, ¿no? O sea, al final, cuando viene la financiación o cuando la obtenemos, la finalidad es finalista y sabemos para qué va y tenemos las prioridades claras, lo que sufre es pues toda esta parte de desarrollo organizativo, ¿no? Entonces, yo vuelvo a decir que hay que poner en la agenda esto, hay que encontrar
mecanismos que seguramente pasan por alianzas y por compartir recursos, conocimientos, ¿no? Crear esas comunidades de conocimiento que tenemos a veces, ¿no? Pues estos foros informales de recursos humanos donde nos juntamos y compartimos también pues, recursos, información, consultores. Estos recursos hay que ponerlos en marcha porque si la financiación se reduce, claramente va a sufrir este sector. Es como yo lo veo, ¿no? Muchas gracias, Pilar. Leopoldo. Sí, bueno, yo creo que el problema de la financiación es determinante tanto a la hora de captar talento, en la medida en la que se ha visto que los salarios de los que hablamos son relativamente bajos, sobre todo si comparamos con otros sectores, y como a la hora también de mantener una organización profesional que pueda atender todas las necesidades de la organización. Yo diría que aquí hay dos problemas. Uno es el modelo subvención que tenemos mayoritariamente, que habría que buscar una alternativa. Es decir, no se pueden hacer planteamientos para resolver problemas de enorme complejidad y de largo plazo sobre la base de convocatorias anuales. Yo creo que esto es una cuestión que hay que resolver de alguna manera. Llevamos muchos años comentándolo, porque también la alternativa que se plantea, que es la de tener otro tipo de recursos, resulta muy compleja a la hora de buscar financiación, sobre todo para determinados proyectos. Y la segunda es la insuficiencia de la financiación, no solo la inestabilidad, sino también la insuficiencia. Muchas veces, por el propio modelo de la subvención, por su propia definición, la subvención no cubre todos los costes en los que se incurre. Y es necesario que las organizaciones busquen otros recursos para complementarlos. Todo esto hace que, por una parte, no podamos pagar lo que probablemente sería necesario y por otra estemos siempre haciendo equilibrios a la hora de mantener una organización que viva con el mínimo de recursos posibles cuando a veces los requerimientos que se nos hacen son de gran nivel, ¿no? Yo creo que este es un tema en el que está trabajando hace ya mucho tiempo la plataforma, en el que habría que profundizar. Muchas gracias, Leopoldo. Cristina. Yo, por añadir, también diría que la falta de financiación o una financiación inestable, en algún sentido, nos hace limitarnos a la hora de desarrollar procedimientos de recursos humanos. O sea, cuando nosotros hablamos de profesionalizar los recursos humanos, hablamos de desarrollar procesos del ciclo vital de la persona en la organización, ¿no? Son procesos a largo plazo, con miras hacia más a largo plazo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, son procesos que trabajan no solamente la incorporación de la persona, sino su desarrollo, su crecimiento hasta su salida. Muchas veces esta financiación inestable o acotada en el tiempo hace que trabajemos con colectivos de personas que van para un proyecto o una duración determinada. Entonces, en ese sentido, no podemos llegar a trabajar esos procedimientos a largo plazo que enriquezcan, que crezcan, que trabajen sobre otros ciclos más allá de la incorporación y la adaptación al puesto, ¿no? Y luego, bueno, pues por otra parte, también es cierto que al final muchos de los procesos que se desarrollan en recursos humanos y sobre todo en la parte de gestión de talento requieren también de una inversión económica. Claro. Obviamente, esta inversión económica pues ocupa el último lugar cuando tienes una financiación muy limitada. Claro. Muchas gracias, Cristina. Y ahora tiene relación con todo lo que estáis diciendo, que es la retención del talento, ¿no? Os voy a preguntar por estrategias. ¿Qué estrategias creéis que podemos implementar el tercer sector, las entidades, para conseguir esta retención de talento teniendo en cuenta nuestro modelo? Es decir, sin comprometer la sostenibilidad de las entidades. Yo sé que no tenéis una varita mágica para responder, pero ¿lo intentáis? Leopoldo. Bueno, pues efectivamente la retribución no es un elemento fundamental a la hora de retener el talento. Yo diría que fundamentalmente lo que tenemos que hacer es trabajar el sentido de pertenencia de la organización, lo que llamamos fomentar el salario emocional, ¿no? Es decir, por qué estamos aquí, qué hacemos, que lo que hacemos tiene una utilidad, ¿no? Ofrecer también oportunidades de desarrollo profesional a las trabajadoras y los trabajadores mediante oportunidades de formación y también de desarrollo de la carrera. Como digo, en relación con lo que antes comentábamos, esto tiene que ver también mucho con el tamaño de la organización. En organizaciones muy pequeñas la posibilidad de desarrollo profesional es mucho más limitada que en organizaciones más grandes, ¿no?
El tema del ambiente laboral y la cultura de la organización es muy importante, ¿no? Que sea una cultura positiva y de participación. El tema de la recompensa, no solo económica, porque ya hemos dicho que lo económico tenemos dificultades para abordarlo, sino a través de reconocimientos públicos, de la oportunidad de participar en otras actividades. Y yo diría también, se ha comentado y destaca en el estudio las cuestiones de flexibilidad laboral, de hacer unas organizaciones amigables para las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Habría más cosas que seguro que ahora Cristina y Pilar comentan. Muchas gracias, Leopoldo. Yo pienso cuando a la gente habla de esto, ¿no? De ese salario emocional o cómo podemos ser competitivos, y me parece muy interesante siempre la respuesta que nos dan las personas que salen de la entidad, ¿no? Cuando por X motivos acaba su relación laboral con nosotros y preguntamos qué es lo que más te ha gustado o qué te atrae. Y la mayor parte mencionan ese salario emocional, ¿no? O sea, el clima y el trabajo con los compañeros y compañeras es algo que priorizo, y fíjate, estaría incluso dispuesta a renunciar a un salario mayor por este tema, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos una parte muy importante. Mucha gente nos dice también, aquí hay libertad para hacer cosas, me escuchan y me dejan hacer cosas. Es decir, esa gestión de equipos, del trabajo también, pues por confianza, desde nuestros valores, ¿no? De las entidades, en la cual se da voz, se da participación a las personas, hay reflexión. Es muy valorada y creo que también puede competir pues, con otro tipo de entidades. Y luego también me parece muy interesante la red, o sea, el tener acceso, pues eso, como decía antes, que no estoy solo en mi puesto de trabajo, en mi tarea metidito, sino que el mundo del tercer sector es muy amplio, hay muchos procesos transversales en red con otras entidades, hay diversidad de funciones dentro de los puestos, y esto suele ser algo que a las personas pues, le atrae también. A mí me llama la atención, digo, cada vez tenemos que quitarnos más el complejo de que en salarios no somos competitivos. No pasa nada, ¿no? Es así porque somos lo que somos y trabajamos para quien trabajamos. Pero sí podemos ser competitivos en todas las otras cosas, ¿no? Que ha mencionado Leopoldo y que acabo de recordar. Muchas gracias, Pilar. Cristina. Bueno, yo por continuar con lo que ha comentado Pilar, tú has hablado de lo que te dicen las personas cuando salen de la organización. Yo voy a mencionar también lo que dicen las personas cuando son entrevistadas para entrar en la organización. Y muchas veces cuando les preguntas qué te atrae, por qué quieres formar parte de Cruz Roja o de cualquier otra entidad social, lo que te dicen es quiero que mi trabajo tenga un sentido. Entonces, ahí es donde entra ese salario emocional, ¿no? Es decir, hay muchas personas que bien en un ciclo de su etapa profesional deciden que he trabajado ya para muchas entidades del sector privado, he trabajado para muchas corporaciones, pero, y lo voy a decir en plata, o sea, a mí lo que me han dicho muchas veces es no quiero que mi trabajo sirva solo para enriquecer una cuenta de resultados ni al accionista, quiero que mi trabajo se vea en la sociedad. Y esa parte al final yo creo que es de la que nos tenemos que valer, tenemos que aprovechar ese trabajo con sentido, ese hacer ver a las personas dónde tiene fruto dentro de la sociedad para poder al final traer más talento y sobre todo, además yo creo que es un colectivo, la gente joven, en la que tiene un impacto y que tiene un compromiso muy fuerte también en el ámbito social. Entonces, bueno, esta parte para mí es importante y luego otra, creo que si bien salarialmente no podemos competir, pero incluso hay otros aspectos que tienen vinculación indirecta con el salario. Igual yo no te puedo aumentar tu salario, pero igual puedo ofrecerte otras cosas que te pueden ayudar indirectamente porque igual te puedo ofrecer descuentos con proveedores con los que trabajo o ofertas que puedo establecer vínculos de colaboración con entidades para que te ofrezcan descuentos por formar parte de nuestra entidad, o hay programas de retribución flexible que te permiten al final yo no te pago más dinero pero sí tu salario neto es un poco inferior. O sea, hay cosas que también podemos hacer. Y luego para mí un factor muy importante es yo puedo hacer que tú te enriquezcas profesionalmente. La etapa que estés con nosotros, yo puedo darte formación, diversidad de proyectos, participación en proyectos muy interesantes en los que vas a desarrollar unas competencias técnicas y unas competencias soft que te van a enriquecer bien en tu trayectoria dentro de la organización. Oye, o si vas a estar aquí 2 o 3 años, perfectamente te vas a ir con un valor añadido al mercado donde tú te quieras ir, que vas a seguir desarrollándote. Entonces yo creo que eso, por ejemplo, o sea, si os
dais cuenta, yo estoy enfocando cosas para distintos colectivos, porque no tenemos que pensar lo mismo para cuando estás en tu primera etapa profesional que cuando estás ya en tus últimos años, donde obviamente cada uno valora ya unas cosas diferentes. Pero, por ejemplo, la gente joven valora mucho el trabajar en un ambiente de trabajo con un buen clima, en trabajar con un grupo de compañeros y compañeras con los que haya mucha colaboración. Entonces, es ahí yo creo donde tenemos que poner un poco el foco para compensar. Muchas gracias. Alberto, yo no sé si vamos bien de tiempo. Que sigo, ¿no? Vale. Pues nada, voy a seguir haciendo más preguntas. Ahora voy a ir a la parte, han salido los datos, lo sabíamos ya del tercer sector, que es un sector altamente feminizado, ¿no? Lo han comentado ellos, Raúl y Daniel, y además también sale, si lo leéis, sale que el 76,1% de las personas empleadas son mujeres, ¿no? Pero es verdad que luego la proporcionalidad y la representación de los puestos directivos no es tan proporcional. Entonces aquí, en este ámbito, sí que os quería preguntar cómo podemos evitar que esta feminización, la temporalidad claramente tiene cara femenina, cómo podemos evitar que esto se traduzca en una mayor precarización para las mujeres, ¿no? Y qué medidas podemos priorizar para garantizar condiciones laborales más equitativas. Cristina. Vale, pues es verdad que en el tercer sector la feminización es muy elevada, no porque las organizaciones atraigan a más mujeres que a hombres, sino obviamente también porque partimos de titulaciones académicas que tienen un vínculo también mucho más atractivo para las mujeres. Normalmente las mujeres solemos tender más a titulaciones sociales, ahí lo vemos en las facultades y en las universidades, ¿no? Es cierto que en puestos directivos, pues ha salido que aunque sí que es verdad que estamos por encima del 60% que se recomienda, pero si lo ponderamos con las plantillas, el índice de feminización de la plantilla es mucho más elevado, ¿no? También hemos visto en las tablas que luego está otro nivel, que es el de mandos intermedios, ¿vale? O sea, tenemos el nivel de técnicos, el de mandos intermedios y el de directivos. En el de mandos intermedios sí que si nos damos cuenta el índice de feminización es más elevado. Entonces, bueno, yo creo que igual que la sociedad está adaptándose. Partíamos hace unos años en los que el índice y el ratio de mujeres en los puestos directivos era muy bajo o menos, y bueno, pues poco a poco vamos avanzando, ¿no? Todavía se está en un nivel más bajo del deseado, pero nos vamos acercando. Bueno, pues yo creo que aquí está ocurriendo lo mismo. Aquí estamos un poquito por debajo, pero eso va avanzando. ¿Qué podemos hacer dentro de las organizaciones? Pues obviamente establecer siempre todos esos procedimientos, todos esos procesos de trabajo de los que hemos estado hablando, tienen que tener siempre una perspectiva de equidad, garantizar la equidad. La equidad, pero hablo de equidad en todos los niveles, hablo de diversidad, respetar la igualdad en todos los colectivos mujeres, orientación sexual, personas con discapacidad, etnia, me da igual. Hay que respetar que todos los procedimientos que tengamos a cabo no tengan ningún tipo de sesgo. Y luego otra parte que es muy importante, que yo creo que hace también que determinadas posiciones hayan estado limitadas por las mujeres, ha sido por el tema de la conciliación, ¿no? El tema del cuidado de los descendientes normalmente ha estado asumido más por las mujeres, entonces eso ha condicionado el que haya un techo que me impida asumir determinadas funciones porque tengo igual una limitación de otras actividades fuera del mundo profesional. El hecho de establecer medidas de conciliación y promover una cultura que valore la corresponsabilidad entre las dos partes, eso nos va a ayudar, eso nos va a beneficiar, ¿no? El hecho de que en las organizaciones se anime y se fomente que las medidas de conciliación sean para todas las partes, no solamente para una parte. Entonces, en el momento que personas, que los hombres empiecen a asumir también esas funciones y que sean bien valoradas dentro de la organización, eso ayudará también a que la mujer pueda optar a posiciones de dirección. Muchas gracias, Cristina. Pilar. Pues pensaba muy en la línea. Yo creo que, claro, cuando hablamos de esto no puedo dejar de pensar en los famosos planes de igualdad. Creo que ha habido un impulso muy importante también y que ha tenido un impacto, a pesar de los dolores de cabeza que nos han dado a veces, ¿no? De sacar datos, de todos sabemos y hemos pasado por eso, pero yo siempre veo estos temas un poco de cumplimiento y obligación legal como una oportunidad para poner en marcha determinadas cosas. El haber visto auditorías retributivas sobre la mesa, registros retributivos, nos ha dado una foto que igual antes no teníamos, ¿no?
y nos ha hecho esas preguntas. Evidentemente, eso creo que es un paso positivo y que hay que seguir por la línea, ¿no? De tener actividades específicas que contribuyan a esta equidad. También creo que somos un reflejo de la sociedad, somos un sector de cuidados y los cuidados siguen estando feminizados, ¿vale? Para mí, ¿cuál sería el éxito, el verdadero cambio? En la línea de lo que decía Cristina, en esa clave de sensibilización. Es decir, si las mujeres que tenemos en las entidades siguen siendo las cuidadoras de las unidades familiares, pues estamos en las mismas. ¿Cuál sería el éxito? Que no fuera siempre la mujer trabajadora de Cáritas la que se coja el permiso para ir a atender a los niños o a los abuelos, que haya también pues una sensibilidad a nivel familiar y social y que se puedan ampliar estas medidas de conciliación, porque realmente el sector está bastante bien en medidas de conciliación. Todo lo que se regula a nivel legal, todo lo que se regula a nivel interno de mejoras. Ahora, falta expandir todo eso a nivel de unidades familiares, de empresas y de la sociedad en general. Por ahí van, o sea, la parte de sensibilización y de difundir esto. Tenemos que ser ejemplos, pero también yo siento a veces tampoco cargarnos con toda la parte, ¿no?, de cuidados y de ser los promotores de esto a costa de que no se entre o se impida que otras entidades, otros sectores entren también en la conciliación, ¿no? Y luego, perdona, el famoso techo de cristal. Pues sí, o sea, yo creo que es parte de lo mismo. O sea, da miedo asumir funciones pues directivas, porque en cualquier entidad social, por pequeña que sea, y lo estáis viendo, pues es una carga de trabajo importante. Entonces, al final, hay una renuncia. No somos algo especial o diferente al resto de la sociedad, ¿no? No, está claro. Leopoldo. Bueno, muy de acuerdo con lo que han comentado Cristina y Pilar. Yo creo que hay que promover, bueno, primero felicitar a la plataforma por su decisión de dedicar el estudio de este año a este tema, ¿no?, que me parece que va a ser muy relevante y que puede aportar una información muy interesante. Yo creo que hay que promover la igualdad salarial. Hemos visto que aparecían algunas brechas que probablemente pueden estar relacionadas, lo veremos este año, con la diferencia de jornada. Vamos a estudiarlo, ¿no? Fomentar la conciliación mediante políticas adecuadas. Yo recuerdo que en mi anterior etapa, en mi anterior responsabilidad, yo decía, bueno, pero es que al final nosotros conciliamos por la mujer y por el marido. O sea, al final somos nosotros la entidad conciliadora. ¿Por qué no lo hace también la otra parte, ¿no? El tema de dedicar un apartado específico de capacitación al desarrollo profesional de mujeres me parece importante, y luego promover el liderazgo de las mujeres en las organizaciones. Hay organizaciones que lo han hecho con éxito, que han conseguido que más mujeres accedan a niveles directivos. Veremos en el estudio cómo sale. Yo creo que hay que hacer ahí una apuesta decidida por hacer esa promoción, esos planes de promover mujeres a niveles de dirección. Muchas gracias, Leopoldo. Pues ahora vamos a pasar al aspecto de la reforma laboral. Sabéis que bueno, lo han avanzado con datos, la reforma laboral. Nosotros desde la plataforma y el tercer sector, la reforma laboral, nos felicitamos en su momento, pero éramos conscientes de la especificidad que teníamos por nuestro modelo de sostenibilidad. Y era claro que iba a tener un impacto seguramente positivo, pero otro no tanto, ¿no? Eso ya lo avanzamos y ya lo sabíamos, pero ahora ya empezamos a tener algunos datos que empiezan a reflejarlo. Y por ahí quería preguntaros, ¿cómo creéis cada uno de vosotros, de vosotras, que ha impactado la última reforma laboral en la propia estabilidad y condiciones del empleo en el tercer sector? ¿Y qué demandas específicas creéis que deberían de ser necesarias para adaptarlas mejor a la realidad del tercer sector? Pues a ver, empezamos ahora por Pilar. Me toca Pilar. Venga Pilar. A ver, este ha sido también el caballo de batalla un poco desde que se publicó la reforma, ¿no? O sea, yo creo que salían ahí aspectos positivos y negativos. No ha habido duda de que toda esa parte de estabilidad del empleo, de los contratos indefinidos, pues ha sido consolidar algo que creo que todas las entidades apoyamos y estamos de acuerdo.
¿Dónde nos hemos visto más tocadas? Pues en esa parte de flexibilidad. O sea, nuestro sector funciona, decíamos antes, la dependencia a veces de subvenciones, de proyectos concretos. Yo he vivido muy de cerca el tema de la cooperación, proyectos concretos durante un tiempo determinado. Y esa cintura que necesitamos tener las entidades, porque es nuestra actividad y nuestra acción, pues sí se nos ha cortado un poco, ¿no? Con esa limitación de los famosos contratos de obra y servicio. Creo que tendremos que encontrar el equilibrio. Sabéis que hay iniciativas de incidencia, se está trabajando con las patronales, con la PTS, y habrá que seguir en esa línea, ¿no? De visibilizar o de ver qué cosas realmente nos están impidiendo realizar nuestra misión. Y al final es la sociedad la que sufre y son colectivos concretos que van a dejarse de atender por esto, ¿no? Entonces creo que el impacto es muy arriesgado, ¿no? Si vamos en esa línea. Ahora, también os digo, tengo muchas dudas de que se pueda girar una reforma laboral en ese sentido, ¿no? De cambiar la parte de los contratos y tal. Habrá que ver cómo nos adaptamos desde dentro, con temas de movilidad interna, con temas de formaciones pues más polivalentes, ser más creativos a la hora de hacer las estructuras internas o de mover los equipos para adaptarnos a este tipo de cuestiones. Porque es cierto que lo que estabiliza y lo que tiene positivo esa reforma es estanco y fijo, y lo que nosotros necesitamos es cierto margen, no digo todo, pero cierto margen de movilidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Muchas gracias, Pilar. Leopoldo. Pues sí, de acuerdo también con Pilar. Ha tenido un aspecto positivo, lógicamente, que ha sido dar estabilidad a empleos que estaban por mucho tiempo con carácter temporal. Y ha tenido un efecto negativo, y es que la reforma no ha tenido en cuenta determinadas necesidades que se plantean en las organizaciones. Y voy a poner 3 ejemplos. El tema de la cooperación internacional es uno. El tema de las emergencias, por ejemplo, la DANA que hemos tenido este año, que necesitas incorporar un gran número de personas. Y luego los temas en los que la Administración te hace un encargo para ampliar determinados servicios, por ejemplo, la acogida a inmigrantes, con todo el tema de la llegada que tenemos en Canarias, ¿no? Esto no se puede resolver con los contratos temporales que hay en este momento vigentes. Tampoco la solución del contrato fijo discontinuo es factible, es decir, no tiene nada que ver, por ejemplo, un proyecto en África con otro en América, de manera que tú a la persona que termina en África no la puedes ubicar en América de manera inmediata. ¿Qué es lo que pediríamos? Lo que pediríamos es algún tipo de regulación específica que se contemplara, porque si no la solución que hay a la hora de, por ejemplo, reducir volúmenes porque un proyecto con la Administración termina, etcétera, que es el expediente de regulación de empleo, no es una vía fácil para los que lo hayan intentado, y es una vía además traumática. Es decir, esto supone, igual que antes el contrato por obra o servicio, tenía una duración determinada, sabías que al final de la duración podías o no podías seguir. Aquí se trata de hacer un corte abrupto con un procedimiento que puede llegar incluso a ser judicial, ¿no? ¿Qué pediríamos? Pediríamos algún tipo de regulación específica que tenga en cuenta esas necesidades, por supuesto salvaguardando los derechos de los trabajadores, como no puede ser de otra manera, pero que también tenga en cuenta que aparecen necesidades que tienen que ser atendidas de manera urgente y que el modelo actual no permite hacerlo. Sé que desde la plataforma se está trabajando en ello, y yo creo que sería muy conveniente que se lograse algún tipo de acuerdo, porque redundaría en la capacidad. Hemos visto que el año pasado el sector ha crecido un 3 y pico %, redundaría en la capacidad de crecimiento del sector. Es decir, si fuera más fácil la incorporación, pero también la salida con una cierta garantía, tanto para trabajador como para empresa, probablemente el sector crecería en los próximos años. Muchas gracias, Leopoldo. Cristina. Bueno, en la misma línea que comentan los compañeros, es verdad que los datos lo han dicho. Además, cuando se hablaba de la percepción que se tenía de la reforma laboral, que bueno, pues un 23% consideraba que la percepción había sido muy positiva porque ha mejorado las condiciones de trabajo, ha mejorado la estabilidad laboral, toda esa parte ha tenido un impacto pues muy positivo y nos ayuda a estabilizar el sector. A la par también, bueno, pues sufrimos
porque es verdad, ante determinados proyectos, determinadas actividades que requieren pues la contratación acotada en un tiempo y sobre todo lo que nos restan mucho es agilidad. Es decir, nosotros cuando trabajamos ante la emergencia es inmediata, la emergencia no se planifica. Nosotros hemos tenido estos diálogos en algunas situaciones que hemos tenido. Bueno, sabéis que Cruz Roja el año pasado tuvo que realizar un ERE debido a esta circunstancia y bueno, pues obviamente nosotros lo que dijimos es la emergencia no se puede planificar. No podemos planificar como se nos pedía que planificásemos las entradas y las salidas que se iban a producir. La emergencia no sabemos cuándo va a ocurrir. Entonces, en esas situaciones es cuando necesitamos esa flexibilidad, porque no podemos tener un sistema rígido que nos impida el poder contratar, porque tenemos miedo cómo va a ser la finalización del contrato, a la finalización del programa. En proyectos en los que vienen derivados de servicios de la Administración pública con una limitación acotada en el tiempo, pero el problema nos viene dado sobre todo también cuando esa limitación no es definida. O sea, sabemos que va a terminar, pero no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, incluso nos impide más el saber qué tipo de contratación podemos tener, ¿no? Y luego, bueno, pues los riesgos que te conllevarían el tener que proceder a expedientes de regulación, bueno, pues con toda la dificultad que conlleva a ellos y que a nadie nos gusta tener que trabajar en ese modelo de trabajo. No, muchas gracias, Cristina. Bueno, pues hasta aquí la mesa. Agradeceros a Pilar, a Cristina y a Leopoldo. Y antes de cerrar, voy a dar paso al público si queréis compartir alguna reflexión, si queréis compartir alguna idea con nosotros que estamos aquí presentes. Sí, yo soy Antonio Molina de la Federación Lares. A nosotros, como la matriz de la familia Lares, además es una organización patronal, pues nos hace muchísima ilusión que por fin el tercer sector tuvo un poco de conciencia del tema de relaciones laborales, que con algunas excepciones pues no existía en el pasado. Pero entendemos que el estudio, a pesar de que es muy completo, le falta un capítulo muy importante y además también para que tomemos conciencia como tercer sector, que es la dimensión europea. Y entre otras cosas, porque ahora todo este tema de la contratación temporal y de los expedientes de regulación de empleo, cuando vas al ministerio te dice no, esto nos viene de Europa. Entonces, ocurre, también aquí está Pepa de FEACEM, que hay un ámbito europeo en el que se están hablando estas cosas, que es el Comité Europeo de Diálogo Social Sectorial de los Servicios Sociales, que incluye a todos los servicios sociales, o sea, todos los ámbitos. Y ese comité, a diferencia de España, que tenemos el famoso monopolio del diálogo social, COS, PYME, Comisiones Obreras UGT, en Europa está abierto. Entonces, estamos participando FEACEM y la Federación Lares en ese comité, humildemente, aunque lógicamente no representamos a todo el ámbito de los servicios sociales. Y para colmo, cuando se ha constituido el comité, hemos hecho difusión, lo que hemos podido, gracias a Servimedia, pero ¿qué ha ocurrido? Que se han apuntado a Social Employers, que es una de las, digamos, representaciones, entre comillas, patronales, está Social Employers y lo que es la FEMP a nivel europeo, ¿no? El CMR, ¿no? El Council of Municipalities and Regions of Europe, ¿no? El comité. Y claro, los que se han apuntado ahora son dos miembros de la COE, que es AESTE, que son las organizaciones de, o sea, que además están los fondos de inversión detrás de la mayor parte de los socios, y ACRA de Cataluña. Pero el tercer sector parece que no sé si Pepa también quiere decir algo sobre ese tema, pero que nos preocupa mucho que la parte europea, sobre todo más que las organizaciones singulares, sois, entre comillas, multinacionales, o sea, que estáis en Europa. Y que nadie en el tercer sector se tome un poco en serio el tema europeo de las relaciones laborales. Muchas gracias, Antonio. Bueno, vamos a empezar poco a poco. Es nuestro segundo informe. Es la primera, vamos a empezar la casa por el tejado. Vamos a ir poco a poco y ya iremos abordando todas estas temáticas a nivel europeo. Muchas gracias, Elena. Hola, buenos días. Pues yo soy Elena, la directora de COCENFE, y bueno, en líneas generales, evidentemente, comparto todo lo que habéis comentado ahí en la mesa. Sí es cierto que, bueno, las personas que estáis
estáis hablando ahí, sois de dos entidades singulares, o sea que frente a otro tipo de movimiento asociativo, pues sois la leche, vamos, tenéis una serie de recursos que las entidades más pequeñas no tienen. Y sí que me gustaría añadir, más que una pregunta, es una queja amarga y una petición hacia la PTS en este caso, porque ahí, además de todos los factores que habéis comentado, incluida la reforma laboral y todas estas cuestiones que nos están haciendo realmente difícil a las entidades adaptarnos por la falta de flexibilidad y demás, está otro tema que es eso, la dependencia de financiación pública y esa necesaria y urgente hay que cambiar la ley de subvenciones ya, porque jugamos además con el tema de todos. Ayer mismo nos ha llegado el manual de justificación del 07 de las entidades que tenemos programas y dependemos mucho de esa subvención, y que es que hacen cada vez más difícil también la propia gestión de los recursos humanos, ¿no? Se habla aquí del salario emocional y las entidades pequeñas pues tienen que jugar muchas veces con ese, pues dar algún día libre, no sé, bueno, pues a nosotros nos están eso, complicando la vida de tal manera en los manuales de justificación, y hay ya solicitudes de requerimientos por incumplimiento supuestamente de las horas que marca el convenio, por alguna entidad dar un día libre a una persona o algo así, y te cuentan los fichajes. O sea, que cómo una entidad pequeña va a jugar con ese tipo de ambivalencia si estamos, bueno, pues casi con un sistema muy policial, por así decirlo, ¿no? Y hay cosas que no tienen razón de ser, ¿no? Por ejemplo, el que no te permitan justificar las ITs, las bajas médicas de los profesionales. O sea, es que es un cúmulo de situaciones que o se modifica también esa parte, ya no solo es buscar nuevas formas de financiación, sino que se cambien las reglas de justificación porque están ancladas a otro tiempo. Y esa es mi reflexión y mi petición para que también se aborde y se trabaje en esa línea. Muchas gracias, Elena. No sé si tenéis alguna otra reflexión. ¿Alguien de la sala? Hola, buenos días. Mi nombre es David y aunque ahora mismo estoy desempleado, vengo de trabajar como asesor jurídico en entidades sindicales. En este sentido, quería compartir como dos pequeñas reflexiones independientes entre sí. Y una de ellas viene vinculada a los riesgos psicosociales del sector social. Y es un poco reforzar la idea de la necesidad de cuidar los espacios y la atención a estos riesgos, en tanto que al final pues muchas veces trabajamos con personas en una auténtica situación de vulnerabilidad y escuchamos pues, discursos y relatos completamente desgarradores. Con lo cual, si no prestamos atención a estos factores, corremos con la posibilidad y con el riesgo incluso de quemar a nuestros propios profesionales. Y luego, por otro lado, quería compartir una idea o también una reflexión, que es un poco la relación entre la calidad del asesoramiento y la ayuda que ofrecemos a los usuarios y la calidad del empleo. En este sentido, me refiero a que si, por ejemplo, tenemos una inestabilidad laboral y una entidad en la que cada 6 meses cambiamos de integrador social, psicólogo o trabajadora social, pues lo que ocurre ahí al final es que se rompe un poco la relación de ayuda que se puede dar entre usuarios y profesionales, incluso la relación de confianza que establecen entre dichos usuarios y estos profesionales. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna otra reflexión en la sala? ¿No? ¿Queréis responder a alguna de las cuestiones? Bueno, sí, la ley de subvenciones, llevamos peleando con ella y con el reglamento toda la vida del señor. Yo creo que hay una negativa muy fuerte a la hora de modificarla, aunque vemos que hay otros ejemplos, y aquí enlazo un poco con lo que decía Antonio a nivel europeo, por ejemplo, el funcionamiento de las ayudas del Fondo Europeo son mucho menos rígidas que las que tiene la ley española, ¿no? Aquí en España, digamos que eres culpable antes de empezar a justificar, ¿no? Tienes que demostrar que no lo eres. Es muy poco práctica a la hora. Es un tema en el que se lleva peleando desde la plataforma años. Sé que también otras organizaciones lo están haciendo y ahí yo no sé, pero tenemos poco éxito, ¿no? Y respecto a lo de cuidar a los trabajadores y trabajadoras es fundamental, ¿no? Porque efectivamente
trabajamos con realidades muy difíciles y a veces es necesario tener espacios de respiro y de alivio de la angustia que produce el trabajo, ¿no? Yo creo que en general esto, también como antes decíamos, en las organizaciones grandes se resuelve mejor que en las pequeñitas, donde una organización, 45% o 41% de las organizaciones con menos de 5 trabajadores, bueno, hay que hacer de todo, ¿no? Desde poner la mesa a hacer la nómina. Es difícil. Sí, muchas gracias, Leopoldo. Yo lo único que voy a decir es que al final todas las reflexiones van hiladas al modelo de sostenibilidad, que es como nuestra piedra angular y de la que surgen, desgraciadamente, muchos de nuestros desafíos y retos y problemáticas que tenemos, ¿no? El modelo de convocatorias, la dependencia que tenemos tan grande, un modelo de convocatoria que ha quedado muchísimas ocasiones desfasadas, pero lo que dice Leopoldo, que hay mucha reticencia por parte de la Administración. Ayer mismo teníamos una comisión de diálogo civil. Hemos vuelto a plantear cambios del manual de justificación. Ahora vamos a hacer un estudio de todos los manuales de justificación a nivel territorial, con buenas prácticas. Lo vamos a presentar en el Ministerio. Tenemos que seguir pico y pala trabajando poco a poco. Esta vez sí que hemos arrancado, que van a constituir un grupo técnico para que podamos plantear todo esto. Seguiremos pico y pala, que es lo que tenemos que seguir haciendo desde el tercer sector, reivindicar, ser exigentes, pero tenemos una dependencia que ha salido en la mesa, que finalmente tiene un impacto en la inseguridad y en la inestabilidad, en las relaciones, como comentabas al final, con el usuario, en fin, tiene un impacto en todos los datos, pero es nuestra realidad y tendremos que seguir reivindicando y buscando nuevas fórmulas. Así que, si os parece, muchas gracias. Damos por finalizada la presentación y muchísimas gracias a todos y a todas.